señor vicepresidente, señoras y señores legisladores, pueblo ecuatoriano que nos acompaña en esta tarde y también a través de los medios de comunicación. Estamos aquí, en el Pleno de la Asamblea, donde se fragua el ser político de la nación y cobra vida la representación popular democrática para cumplir un mandato popular. Tenemos un deber no solamente legal, sino moral, de ejecutar una resolución que fue aprobada 2 veces por unanimidad, tanto en su reforma como en su aprobación final, y que contiene la estructura del orden del día que no ha sido modificado hasta el momento, y que es comparecencia tanto del señor fiscal general como el señor presidente de este órgano legislativo, como la decisión de deliberar para llegar, en el caso del señor presidente, a la destitución de conformidad con la ley orgánica en la función legislativa, y en el caso del fiscal, al inicio del proceso, del trámite que conlleve a un juicio político. ¿Cuál es el antecedente? Y por eso la valía de las comparecencias que hemos visto. Ante ese hecho vergonzoso, protagonizado por el señor presidente de la Asamblea y por el señor fiscal general, que constituyen en sí mismos un descalabro institucional que mancilla la ya frágil democracia ecuatoriana, y lo que hace también es ahondar en el descrédito de este Parlamento, de la justicia y obviamente de la imagen internacional del Ecuador. De escuchar las comparecencias, y por eso fue que siempre se discutió su invalorable necesidad, queda claro, absolutamente claro, que hay más indignación que antes, que hay más motivos que antes, que el problema y la crisis es más grave de lo que nos imaginábamos, y que no se puede reducir a la simpleza de pensar que por un lado queremos hacer apología de que el fin justifica los medios, que para combatir la corrupción tengo que conversar con prófugos de la justicia sentenciados por delitos contra la administración pública, es decir, contra los fondos y recursos del pueblo ecuatoriano, y también convertirse en adalides de la democracia, así como también, por el otro lado, querer aquí, por tratar de justificar sus acciones cuando era funcionario gubernamental en la década pasada, y sus omisiones como fiscal general, querer arrasar el ordenamiento jurídico, porque nada más y nada menos que el uno representa al Parlamento ecuatoriano, que es la primera función del Estado y nos representa a nosotros, y el otro nada más y nada menos que al Ministerio Público, a la sociedad, a la vindicta pública para combatir a la delincuencia, para combatir al crimen. Entonces no es cualquier representación. Aquí han querido reducirlo a un simple tema de que se van o no se van. Eso no está en discusión. Aquí lo que hemos discutido es el rol que tiene la legislatura, no para rogar, no para solicitar, para actuar, no para pedir, sino para exigir, para que se haga y se cumpla en ejercicio de las facultades, atribuciones y competencias que tiene esta Asamblea Nacional. Por eso, y con esos antecedentes, y después de haber escuchado las comparecencias, le digo al pueblo ecuatoriano, ninguna de las dos nos convencieron, así de claro. Y por tanto, y como no nos convencieron, lo que procede es darle eficacia jurídica a la resolución 2 veces aprobada por unanimidad, que nos enmarca en que en este momento voy a mocionar y a presentar por escrito, como manda la ley, la moción pertinente para que, en el caso del señor fiscal general, esa decisión política que nace del Pleno de la Asamblea, se inicien los trámites pertinentes para poderlo procesar políticamente. Y en el caso del señor presidente de la Asamblea, su destitución de conformidad con el artículo 18, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de su cargo de presidente, no de asambleísta, como quieren hacer aquí confundir.
Pero esto también tiene, señor vicepresidente encargado de presidir la sesión, algunos antecedentes. Los políticos, los funcionarios, no se pueden aferrar a los cargos, porque estos le pertenecen al pueblo. Es el pueblo el que se aferra al valor y a la importancia de sus instituciones, que son imperecederas, que son las que se quedan, mientras los hombres, pasan y en algunos casos huyen, señor vicepresidente. Por eso es importante debatir y deliberar. Aquí nadie es dueño de la verdad, pero escucho voces en el sentido de que nos aprestamos a cometer una ilegalidad. Aquí, pues, donde la ilegalidad ha jugado permanentemente al pepo, donde aquí todavía seguimos esperando que la Comisión de Fiscalización presente el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea del tema relacionado con ex vicepresidente Glass, que es mandatorio, no facultativo en ningún asambleísta ni presidente, violando expresamente la ley, y nos quieren dar cátedra de cumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa, valga la aclaración, un adefesio hecho por el congresillo en el año 2009, en que en varios pasajes se contradice con la misma Constitución de la República del Ecuador. No traten de confundir. No, señores, la ley, pero fundamentalmente la lógica, el sentido común, no amerita nada más. El artículo 18 de la ley orgánica tiene un capítulo, es cesación de dignidades de la Asamblea. Aquí las dignidades son el presidente, los dos vicepresidentes y los vocales del Consejo de Administración de la legislatura. Tiene 5 numerales el artículo 18. Ahí está el cuarto, destitución. Obviamente, en ejercicio de un acto político que tiene eficacias de carácter jurídico. El artículo 115 de la misma ley orgánica de la función legislativa es el capítulo de la cesación como asambleísta. Ese es otro capítulo, ese es otro cantar, no está en discusión y tiene varios elementos. Uno, por ejemplo, la sentencia ejecutoriada en firme, o por ejemplo, una revocatoria en firme, el mandato por parte del pueblo de los asambleístas. Y otro capítulo más adelante, artículo 163, de las prohibiciones de los asambleístas, sus sanciones, 164, de otras faltas, el 165, que es con los cuales cocachean, multan, se reúnen, de las prohibiciones, como asambleístas. Ese es el procedimiento, pues, de la denuncia, que la presentan, que va al CAL, que se descargan, que se reúnen, que hay una comisión multipartidista. Señores, 3 capítulos absolutamente distintos. Basta de distracción, basta de tratar de dilatar y boicotear lo que a estas alturas del partido es algo inobjetable y que el pueblo ecuatoriano no nos los va a perdonar, y que no es justo que esta asamblea se vea inmersa en una vorágine de inestabilidad, de relajo y de reparto, que nosotros, por lo menos, no seremos parte bajo ningún concepto. No nos interesa nada. Lo que nos interesa es que la Asamblea funcione, que haga las leyes que le interesan al pueblo en materia social, en materia económica, de reivindicación de derechos, señor vicepresidente. Saludos. Señor vicepresidente, señoras y señores legisladores, con los antecedentes expuestos y con esta aclaración jurídica para los que quieren meter miedo, con los que hablan de demandas a nosotros, a los asambleístas, a los representantes del pueblo ecuatoriano. Señores, cuidado con el tema de la repetición. No se basen en lo sucedido cuando, con una interpretación de alcantarilla, hace algunos años, una asamblea destituyó una corte y nombró otra sacándola de un papel del pantalón. Si nosotros tenemos la facultad de designar a nuestras autoridades de forma motivada, argumentada, obviamente podemos también, en conformidad a la ley, decidir cuál es su forma de cesación y destitución. Por tanto, señor vicepresidente encargado de presidir la sesión, el Ecuador, su pueblo, sus instituciones están primero, y eso merece todos los esfuerzos y todos los sacrificios posibles. En tal virtud, señor vicepresidente, ratifico
la moción planteada y presentada por escrito para que esta Asamblea Nacional, con mayoría absoluta, proceda a iniciar los trámites tendientes a enjuiciar políticamente al señor fiscal general de la Nación y a destituir al señor presidente de la Asamblea de su cargo en la dirección de la misma, no asambleísta, y que obviamente se proceda a la elección de una nueva autoridad de este órgano legislativo. Señor vicepresidente, señoras y señores legisladores.